grabar. Ya, a ver. Desde que empezamos el curso de religión, y eso lo hago en todos mis grados, no solamente en ustedes que son quinto año, trato de enfocar un poquito en la cuestión histórica, ¿ya? A veces hay temas que son netamente religiosos, ¿no? Que definitivamente se me van de las manos y no, como que no hay mucho que históricamente tocar, ¿no? Pero en este caso sí. La... Dime, hijo, dime. ¿El DCI no es la doctrina social, eso? Doctrina social de la iglesia. Ajá, ya. Vamos a ponerlo, ¿ya? Doctrina, ¿dónde está? Doctrina social de la iglesia. Empezó, chicos, ahora sí, históricamente hablando, en el siglo, a ver si lo recuerdan, siglo XIX, finales del siglo XIX, finales, ¿ya? Finales, vamos a ver acá, finales del siglo XIX, exactamente, ¿ya? Exactamente, a ver, ¿dónde está? Lapicito. 1871, 91. A ver, por acá tengo mis apuntes porque la Miss Carlita ya está viejita también. 91. Les voy a contar para que recuerden, ¿ok? Y luego me digan qué significa DSI o Doctrina Social de la Iglesia. Pero para que ustedes entiendan, ya, algo que ya lo hemos tocado antes, pero vamos a recordarlo, tengo que contarles otra vez la historia. Revoluciones obreras, movimientos obreros, ¿ya? ¿Qué significa un movimiento obrero? Es cuando los obreros, ¿no?, que son los trabajadores de las fábricas, se levantan porque no se sienten cómodos, se sienten abusados laboralmente hablando. ¿Por quiénes? Por los dueños de las fábricas, ¿no? Pregunta, ¿cuál fue el primer continente que se industrializó en el mundo? ¿Cuál fue el primer continente que comenzó a construir? Europa. Exactamente. Entonces, chicos, Europa se industrializa a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de 1780, 1760, con la máquina a vapor, ¿ya? Pero, pasado al siguiente siglo, siglo XIX, ¿no?, los obreros no se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque el dueño de la fábrica les hacía trabajar más horas, no les pagaban bien, no les pagaban un seguro, cuando se enfermaban, encima no venías a trabajar, piña no te pagaban. No tenías horario de salida, no tenías horario de entrada, ¿no? Encima te amputabas la mano con alguna máquina y el dueño no se hacía responsable. Entonces, estas situaciones se repetían por toda Europa, ¿ya? Llegó un momento en que los obreros se juntaron. 1876. Y los obreros de diferentes partes de Europa se juntan. Y así como ahorita está queriendo haber el paro de transportistas, ¿saben ustedes, no? Que los transportistas están amenazando con hacer paro, los transportistas que vienen con las cargas de la sierra, de la selva, los transportistas de carga pesada, no los transportistas urbanos, no. Los transportistas de carga pesada, ya, le están exigiendo al Estado, ya, que baje el precio del petróleo, de la gasolina, le están exigiendo al Estado que se subsidie algunos productos, ¿no? Y le están exigiendo una serie de cosas al Estado, y si no, el Estado no cumple, dicen que van a hacer un paro. Dicen, ¿no? Está ayer, antes de ayer, la semana pasada han estado en eso. No sé en qué han quedado. Bueno, el punto es que, ¿no?,
Así como ellos se juntan en todo el país, los obreros de toda Europa se juntaron y dijeron, vamos a levantarnos. Y la cosa se puso brava. La cosa se puso brava, Marcelo. ¿Por qué? Porque los dueños de las fábricas fueron sacados de sus fábricas. Los obreros comenzaron a quemar las máquinas. Los obreros comenzaron a quemar fábricas. ¡Ah! ¿Y saben cuántas familias adineradas, burguesas de la élite europea iban a quedarse sin dinero? Porque ojo, ojo. ¿Cómo nace la burguesía, chicos? De aquel personaje que en algún momento fue artesano, que juntó su dinero y juntó tanto dinero que construyó su fábrica y se hizo rico. Uno no nace burgués. Ojo, no confundamos la monarquía, porque yo de niña me confundía, por eso les digo. El profesor no me lo hacía claro. Entonces, una cosa es la monarquía, es decir, ser hijo del rey, de la princesa, ser princesa y toda la nota, marqués y eso. Y otra cosa es ser burgués. Yo puedo llegar a ser burgués porque yo acumulo dinero y me vuelvo rico. ¿Ok? Entonces yo me vuelvo burgués capitalista. ¿Ya? Entonces, los burgueses tenían miedo a la pobreza. No querían regresar a la pobreza. ¿Y cómo manejaban el hecho que los obreros se habían juntado por toda Europa? Nadie quería trabajar, habían paralizado la industria. Europa dejó de producir, dejó de vender, el burgués dejó de ganar y además le estaban quemando sus fábricas, su empresa. Entonces la situación fue terrible. ¿Y quién intervino en esta situación de los movimientos obreros de Europa a finales del siglo XIX? ¿Quién creen ustedes que intervino? Estados Unidos. No, todavía no. Estados Unidos todavía no interviene, ¿no? Ella estaba también en la industrialización, ella también estaba, así que no se metía en ese asunto porque tenía miedo que pasara lo mismo ahí también. Recuerden que Estados Unidos es uno de los primeros países latinoamericanos, o de América, perdón, que se industrializa, ¿no? Así que no es Estados Unidos. ¿Qué? Vamos a ponerlo mejor, a ver. ¿Qué grupo social ya interviene para que esta clase obrera, que en algún momento también se juntó con los estudiantes de la época en Europa, especialmente de Inglaterra, porque todo esto surge en Inglaterra específicamente, luego se expande por toda Europa, ¿no? ¿Quiénes creen que llegan y le dicen, calmaos, take it easy, ¿no? Ciudadanos, tranquilos, la paz, no hagan eso? ¿Quiénes creen? Fue la primera intervención, ¿no?, en asuntos políticos y sociales. ¿De quién? El Papa y la Iglesia, eso, ¿no? Muy bien, mi amor Luca. Muy bien. La Iglesia Católica se metió en un problema político-social y calmó las aguas, chicos, porque la cosa estaba brava. Entonces el Papa, ¿cómo se llamó el Papa que intervino? Para que sepan, chicos, ha sido pregunta de examen de admisión. Juan XXIII. El Papa Juan XXIII dijo, calmaos, no pueden seguir así. Están atentándose contra ustedes mismos. Obreros, los miró los obreros y les dijo, ustedes están quemando lo que de alguna manera les da de comer, que son las fábricas. Y luego los miró a los burgueses, a los capitalistas, a los dueños y les dijo, dueños de fábricas, ustedes, si no acceden a las peticiones de ellos, se van a quedar sin mano de obra. Los dos se están atacando a sí mismos, se están destruyendo. Tomen conciencia. Obreros, no seas abusivo también con el dueño. No destruya sus máquinas, porque le costó al dueño. Dueños, tampoco sean abusivos con los obreros. Tienen que ponerles menos horas de trabajo. Tienen que pagarles un seguro de salud.
tienen que ayudarlos a que ellos estudien también, denle horas para que puedan estudiar. Entonces, con la intervención, Sebastián, del Papa Juan XXIII, el gran problema del movimiento obrero de Europa se calmó. Pero el Papa Juan XXIII no se quedó tranquilo, Marcelo. Hizo un documento donde la Iglesia Católica se impone. ¿No? Imagínate, en la vida la Iglesia Católica se había impuesto de tal manera, con documento y todo. ¿Y cómo se llama ese documento? Es algo que también ustedes ahorita van a recordar, porque yo ya hemos hablado sobre eso. Se llama el Rerum... Ay, mejor borro. Ya, acá. A ver si lo recuerdan. El Rerum Novarum. Está en latín, ¿no? El Rerum Novarum, ¿no? Como que el nuevo reto de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el nuevo reto de la iglesia? Intervenir en la parte social. Ese es el nuevo reto de la iglesia. ¿Y cuándo empieza? Principalmente cuando la iglesia católica hace algo bueno por la sociedad, algo que queda grabado en la historia, este documento, ¿no? Que a través de un concilio se reunieron todos los de la iglesia y comenzaron a recoger las necesidades de los obreros, comenzaron a escuchar a los dueños de las fábricas, a los burgueses, y trataron de conciliar y poner acuerdos. Y así lograron que esto calmara. Este famoso documento fue publicado en 1891, principalmente en Inglaterra, y fue llamado el Rerum Novarum. Aquí, hijos, este hecho marca la doctrina social de la iglesia. ¿Qué significa el DSI? Doctrina social de la iglesia. Es decir, que la iglesia intervenga en aspectos políticos y sociales. Que no solamente se enfrasque en la parte religiosa. Por eso es que actualmente, no sé si ustedes de repente ven noticias, ¿no? Cada vez que hay un hecho, bueno, aunque ahora último ya no tanto, la iglesia no se mete tanto, pero en la época de Alberto Fujimori, me acuerdo yo, ¿no? Que yo era universitaria en esa época. En la época de Alberto Fujimori, ¿no? Pero ustedes sabrán que yo ingresé a San Marcos cuando estaba tomada por los militares, ¿no? Tú caminabas por San Marcos para llegar a mi facultad y toditito los militares te rodeaban a punta de sus metralletas, todititos. Bueno, y otro día les cuento, pero bueno. En la época de Fujimori, ¿no? En la época de Fujimori, le consultaban mucho al cardenal, me acuerdo, Landázuri, era esa época, ¿no? Cuando, por ejemplo, Fujimori tomó el Congreso y lo cerró, y cambió la Constitución, ¿no? Iban donde Landázuri, la prensa, ¿no? Cardenal Landázuri, ¿qué opina sobre la posición del gobierno al cerrar el Congreso? ¿No? Y Landázuri comenzó a hablar. Por ejemplo, en la toma de la Embajada de Japón, cuando el MRTA fue, ¿no? Sí, el MRTA toma la Embajada de Japón acá en Lima, ¿no? Donde tomaron a los embajadores en una fiesta y estuvieron secuestrados creo que 20 días, ¿cierto? No me acuerdo bien. Acá le pidieron ayuda al cardenal y dice que el cardenal entró con una cámara y que sirvió como espía. Después el ejército ha confesado eso, ¿no? ¿Cómo ustedes sabían? Porque el ejército cuando entra, el comando Chavín de Huántar, cuando entra haciendo túneles, ¿no? Porque así les llamó el comando, se llamó Chavín de Huántar, por los túneles que hicieron por debajo subterráneo para poder entrar a la embajada y poder tomar a los emerretistas. Pero le dice, ¿cómo pusieron las bombas en un lugar donde no estaban los rehenes? Y ellos responden, nosotros tuvimos espías. ¿Quiénes fueron los espías? El cardenal fue uno de ellos. Cuando el emeretista deja entrar al cardenal 2 veces, me parece que entra el cardenal a hablar con el jefe para ser una especie de mediador, ¿no? Lo deja entrar, el cardenal entraba con una camarita y ahí no observaba todo. Y ellos fueron los espías, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir en adelante en el mundo, ¿no? La iglesia, y actualmente en el último siglo, ¿no? La iglesia se involucra más en el aspecto social. Y nosotros lo hemos visto, en el semestre pasado también les hablé sobre cómo los concilios y las reuniones de la iglesia hoy en día tratan temas actuales de la juventud, ¿no? Cómo acercarlos a la palabra de Dios, de los problemas sociales. Es más, hasta está tratando de abordar el tema de la homosexualidad, ¿no?
Está tratando de abordar el tema de la homosexualidad actualmente. ¿Por qué? Porque es una realidad social y que tenemos que ver la manera de cómo tomarla, ¿no? La iglesia no puede cerrarse, pero a la vez tiene que presentar fundamentos claros. Para mí el fundamento más claro, hijos, es que Dios nos hizo hombres y nos hizo mujeres. No, no hay otro sexo biológicamente, no lo hay, ¿ok? No lo hay, no lo hay. Así que no quieran imponer algo que no existe. Dentro de esto, la iglesia está tratando de inmiscuirse, de plantear soluciones a temas sociales. Y a esto se le llama doctrina social de la iglesia. Entonces, una vez más, chicos, acá encontré un video, pero para llevarlos al video tenía que recordarles qué era el DSI. Y nos habla un poquito de que la iglesia es madre y maestra, ¿no? Madre porque fue la cabeza, la piedra que nos dejó Jesús, ¿no? Acá en la tierra, una piedra formada, ¿no? De gente creyente, esa es la iglesia, el conjunto de gente creyente es la iglesia, Macarena. Pregunta, a ver, ¿quién me responde? ¿Solo el papa, el sacerdote, puede predicar la palabra de Dios o cualquiera de nosotros puede predicar la palabra de Dios? A ver, necesito respuestas. Cualquiera. Luca dice cualquiera, Marcelo. Cualquiera también. Cualquiera, exactamente. Recuerden, chicos, que nosotros no necesitamos un hábito, no necesitamos un cargo eclesiástico, Macarena, para predicar la palabra. No. ¿Cómo se llaman? A ver si saben. ¿Cómo se llaman aquellas personas que no tienen cargos eclesiásticos, pero que predican la palabra en su vida diaria? Nosotros tenemos un nombre. Empieza con L. Ya empieza con la sílaba la. Bueno, con un dictongo empieza. Lai. Sí le han de haber escuchado. Eso es conocimiento, ¿eh? Cultura general, chicos. Cuidado, eso es cultura general. Se llaman laicos. Nosotros somos laicos. ¿Quiénes son los laicos? Aquella población, aquel ciudadano común y corriente que no es un padre, no es un párroco, no es el papa, no es el sacerdote, no es un obispo, no es un cardenal, no es nada, no es un acólito, pero sin embargo en su vida diaria va profesando la palabra de Dios. Eso es un laico, ¿ok? Eso es un laico. Nosotros somos laicos, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a la última parte de la clase porque la clase ya está casi desarrollada, pero vamos a cerrar la idea con el siguiente acto, ¿no? De la iglesia. La iglesia a través de los años busca temas centrales para plantearle al mundo soluciones. Y en este caso la iglesia está enfocada en que que el mundo recuerde, Patrick, que la iglesia es madre y maestra. Esa es su doctrina. Recuerda, humanidad. Toc, 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 te llama, ¿no? La iglesia te llama. Toc, 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 humanidad. La iglesia es madre y maestra. Dentro de su doctrina social se enfatiza en eso, en enseñarnos eso y en recordarnos eso al mundo. Pero ¿cómo? A través de un documento también, ¿no? Que a través de sus concilios, de sus reuniones los plasma. Vamos a escuchar un personaje aquí que explica muy bonito esta situación. Amigos de Pax, ¿qué tal? Continuamos con nuestro programa sobre las encíclicas sociales. Y hoy tocaremos, como habíamos anunciado, la encíclica del hoy San Juan 23, Mater et Magistra. Esta encíclica, que se promulga el 15 de mayo de 1961,
es presentada 70 años después de la encíclica Rerum Novarum, que, como dijimos, inicia el ciclo del Magisterio Social Pontificio, dando una serie de orientaciones sobre cuestiones sociales para nuestro tiempo. La Mater et Magistra del Papa San Juan XXIII se presenta en un momento muy particular. Ya se ha producido la Segunda Guerra Mundial con toda su secuela de horror, de muerte, de destrucción, según lo que habíamos comentado la vez pasada, y se vive una situación mundial de cierta paz llena de tensiones, con una guerra a punto de estallar en cualquier momento, que se conoce con el nombre de Guerra Fría. A ver, este señor está contextualizando, ¿ok? Lo que yo acabo de decir. La primera intervención de la Iglesia en el aspecto social y político fue a través del Rerum Novarum. Una segunda intervención de la Iglesia en el aspecto social, político del mundo fue después de la Segunda Guerra Mundial. 1961 exactamente, en plena Guerra Fría, como lo dice. ¿Y cómo se llama a este documento? La llaman Mater Magistra. Está en latín, ¿no? Madre y maestra, ¿no? Donde la Iglesia le dice al mundo, no estás desprotegido, has pasado muchas atrocidades, pero acógete a tu Iglesia, que es madre y maestra. El Mater Magister, ¿no? Lo planteó también el Papa, ya después de 70 años después, ¿no? En 1961, ¿ok? Ese es el segundo documento que es el que nos toca hablar hoy día. Y la vida social en general refleja también la tensión entre los dos bloques que de alguna manera manejaban la escena mundial. El bloque representado por Occidente y que recibe el nombre de capitalismo, ¿no? Un bloque capitalista occidental, y el bloque socialista, marxista, oriental, ¿no? Ambos bloques siguen ideologías diversas, opuestas entre sí, y en buena medida la vida política nacional e internacional es una especie de lucha sorda entre estos dos bloques, estas dos ideologías, estas dos maneras de ver la realidad, de entender el mundo, de entender al hombre, etc. Ante eso, ¿qué nos dice el Papa Juan XXIII? El Papa Juan XXIII recuerda la gran importancia que tuvo en su momento la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Recuerda también las cosas novedosas que supo decir en su momento el Papa Pío XI con su encíclica Quadragésimo Anno, y ahora, en una nueva situación mundial, social, política y cultural, el Papa San Juan XXIII propone una serie de reflexiones, donde lo que se trata de vivir es justamente la enseñanza que la Iglesia da sobre las cuestiones sociales, sobre el ser humano que es el que las vive, y sobre los cambios, cómo entenderlos, cómo acogerlos en lo que tenga que acogerlos, cómo corregirlos, cómo alcanzar un nivel de vida que sea más concorde con la dignidad humana. El Papa Juan XXIII señala que se han dado una serie de cambios. Voy explicando, ¿no? Lo que la Iglesia quiere es que el hombre no se olvide de su esencia humana, porque a veces pareciera que se olvidara. Y cuando los alemanes mandaron a matar ¿a quiénes, Sebastián? ¿A quiénes mandaron a matar los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? ¿A quién? Fuerte, mi amor. A los judíos, ¿no es cierto? Y lo vemos en la película de John Boyne, bueno, en la obra literaria de John Boyne, ¿no? El niño de pijama rayas, ¿cierto? Ustedes han leído, creo que esa obra, El niño de pijama rayas, es una obra llevada a una película, exactamente llevada al cine, ¿no? De John Boyne, donde justamente se cuenta estos hechos
se cuenta un pedazo de estos hechos tan crueles que desarrollan los alemanes sobre el pueblo judío, ¿no? Entonces, después de todas estas atrocidades que se vivió, porque no solamente lo que hizo Hitler con el pueblo judío, sino que en general la guerra, ¿no?, trajo 5 millones de personas muertas en el mundo, ¿cierto? 5 millones de personas muertas en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que está diciendo acá el padre, ¿no?, porque es un padre, no, nos está haciendo recordar que la iglesia se plantea, ¿no?, y le dice al mundo, ¿no?, que ser humano, no te olvides que eres un ser humano y que todos somos seres humanos y tenemos una esencia como tal, pero no le estás dando la dignidad humana, no estás respetando la dignidad humana. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchas atrocidades. Un ser humano que mataba a otro ser humano y murieron cientos de judíos de esta manera. Entonces, por eso es que la iglesia se detuvo en 1961, gracias al Papa Juan XXIII, y comienzan a analizar la situación y decirle al mundo, detente, date cuenta que el ser humano tiene una dignidad que respetar y hay que vivir mejor. Así que le pone lineamientos, la iglesia le pone lineamientos al mundo para que recuerde su esencia humana, ¿no? En el documento Mater Magister, que crea el Papa Juan XXIII en 1961. Cambios que podemos llamar planetarios. Ya no solamente cambios a nivel de la sociedad local, nacional, sino planetarios. El problema que se genera entre la lucha de estas dos ideologías ya mencionadas adquiere ahora visos de, vamos a llamar así, internacionalización, o lo que llamaríamos con una expresión un poco más moderna, globalización. Comienzan a surgir una serie de países que anteriormente fueron colonias de los grandes imperios, de las grandes naciones, y que ahora comienzan una existencia libre que de alguna manera supone un retraso considerable respecto de las naciones de las que se han emancipado. Y aparece el tema, ven ustedes, del subdesarrollo. Comienza a hablarse de países desarrollados, las naciones del así llamado primer mundo, y países subdesarrollados, estas naciones emergentes que quieren comenzar una vida en libertad, pero también naciones de una cierta antigüedad que no han alcanzado el nivel de desarrollo propio de las sociedades más industrializadas y más avanzadas. Claro, ven, mira cómo el padre se detiene y enfatiza, ¿no?, en una realidad, ¿no? El mundo le está diciendo que no debe de dar estigmas, pero lamentablemente el mundo tiene estigmas y este mundo globalizado nos ha generado más estigmas. Lo hemos hablado el día lunes, ayer, ¿no? Tiene a países más pobres que antes y tiene a países o bloques más ricos que antes. De eso está hablando el padre, ¿no? De que cómo es posible que países o bloques capitalistas con dinero no ayuden a países que quieren salir al desarrollo y que los limiten a ser simplemente subdesarrollados y siempre se quedan en subdesarrollados. ¿O cómo nos llaman? Nos llaman en vías de desarrollo, nos llaman subdesarrollados o nos llaman, ¿no?, productores. Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Te están diciendo incapaz, te están diciendo país limitado. Entonces la iglesia dice, fíjense lo que está pasando en el mundo, ¿no? Países que quieren salir adelante y que los estamos limitando y que se están quedando así, en vías de desarrollo, Marcelo. Es como cuando un huevo, un pollito, no puede salir del huevo. Algo así. A este nivel internacional hay una serie de injusticias. Hay una serie de irregularidades que se producen y el Papa propone la enseñanza de la Iglesia como un correctivo a estas situaciones negativas y malas. Situaciones que han de ser asumidas ya no solamente por los sujetos, por las personas en particular, sino también por las naciones
y por las instituciones que de alguna manera están encargadas de velar por la paz mundial, por el desarrollo de los pueblos, etc. El Papa Juan XXIII, en línea con lo dicho por León XIII y por el Papa Pío XI, reconoce la dignidad del trabajo y su preeminencia sobre el capital, una enseñanza muy importante. La riqueza de las naciones es en su casi totalidad generada por el trabajo, quizá más que por el capital. Y en ese sentido, el trabajo tiene una cierta preeminencia sobre el capital. Más aún. Ajá, ¿se dan cuenta? No nos pueden seguir llamando subdesarrollados, porque para empezar, muchos países como el nuestro, ¿no? Muchos países latinoamericanos, a los cuales llaman subdesarrollados o productores, somos la principal mano de obra de países desarrollados. Si ustedes se ponen a investigar a las grandes sociedades industrializadas, vemos que su mano de obra en un 80% le pertenece a países latinoamericanos como el nuestro. Son peruanos, son mexicanos, son chilenos, la gente que hace el trabajo en esas fábricas, en esas grandes transnacionales, son gente de Latinoamérica. Y por eso es que el padre dice, no, tranquilos, ¿no? Tranquilos, ciudades transnacionales, globalizadas, ¿no? Ustedes dependen de alguna manera del trabajo, no solo del capital. Entonces, lo que el padre o lo que la iglesia quiere es que el mundo se dé cuenta, ¿no? La verdadera, importancia que tiene el trabajo sobre el capital. Le pone al trabajo como un factor determinante ante el capital. Yo puedo tener mucho dinero, sí, pero si no tienes quien te lo trabaje. Entonces, la iglesia, ¿qué está haciendo con este documento de Mater Magister? Pues está dándole una relevancia al trabajo sobre el capital. Por favor, estoy haciendo hincapié de estos puntos, porque ustedes después me van a sacar los puntos en el cuaderno. Esa es la tarea. Aún cuando es el trabajo el que realiza directamente las personas. Por lo tanto, todo trabajador tiene derecho a un salario justo. Y no solamente un salario justo, sino también una cuestión que es novedosa, a la participación en los beneficios de una determinada empresa. Y en ese sentido, hay el reconocimiento de todo lo que un trabajador aporta al desarrollo de un pueblo, al desarrollo de una sociedad, al desarrollo también internacional. El Papa reconoce también la nueva situación que se ha producido con la así llamada explosión demográfica, diríamos mejor crecimiento demográfico, cuyo efecto negativo ha sido el abandono del campo. En esta época comienza el masivo crecimiento en las ciudades y la progresiva desaparición, si se puede llamar así, de las personas que trabajan en el campo. El trabajo agrícola, dice el Papa, tiene también un valor, no se puede dejar de lado, no se puede... Miren, chicos, primero, el padre habló de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, el Papa Juan XXIII establece esta serie de conclusiones, ¿no? Cuales habla sobre la limitación de países subdesarrollados sobre otros capitalistas. Luego habla sobre la relevancia del trabajo sobre el capital. Y además habla de tomar conciencia sobre aquellas condiciones laborales que estamos dando en el mundo. Y ahorita está hablando del crecimiento poblacional que ha llevado al abandono del trabajo agrícola. Y la iglesia lo que quiere es que recordemos la importancia del trabajo agrícola, porque el mundo y continentes como Europa se dedicó por muchos siglos a la agricultura. Y sin embargo, ahora la agricultura está siendo abandonada. Así que hay que darle la relevancia al trabajo agrícola. Y ahí nos vamos a quedar, ¿no? El padre habla de otro punto más, que son temas discutidos de manera mundial,
¿ya? Es lo que pasa en el mundo, chicos, no solamente pasa en nuestro país, está pasando en el mundo y la Iglesia Católica está tratando de analizar estos puntos y encontrar aportes y soluciones. Eso es la doctrina social de la Iglesia, ¿ok? Bueno, podrían haber sacado hasta 6 puntos, así que esa va a ser la tarea, ¿no? Explicar en su folder de religión 6 puntos tomados, analizados por